Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento ponte cómodo porque durante la siguiente hora hablaremos de derecho, hablaremos de todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico para que cada vez más te acerques a nuestras normas legales. El día de hoy vamos a realizar un programa en donde conversaremos sobre el delito de estafa. ¿Y por qué he escogido este tema para ustedes? En virtud de una gran cantidad de actuaciones, de negociaciones, de acuerdos de voluntades que se tergiversan y que luego terminan convirtiéndose en hechos que se denuncian. Hoy vamos a aprender a diferenciar lo que es el incumplimiento de un contrato con una estafa, la apropiación indebida y una estafa, y lo más importante, los elementos constitutivos de una estafa para saber si realmente estamos en presencia de una estafa ante una situación jurídica. Recordemos que desde el punto de vista del derecho penal, la interposición de denuncia acarrea la posibilidad de que usted luego sea investigado por una presunta difamación o una presunta calumnia. Y en este sentido es muy importante que establezcamos las bases jurídicas para poder diferenciar estos tipos penales. La estafa vendría a ser una de las más comunes ocurridas entre los sujetos que inician en creencia una negociación lícita y termina una persona, evidentemente estoy hablando de la víctima, completamente afectada por el engaño de esa otra persona. Pero vamos entonces a establecer punto por punto cuáles son los elementos de la estafa. A partir de este momento vamos entonces a analizar este delito, a saber cuáles son los elementos, los requisitos que deben ser cumplidos para que se considere que se ha consumado desde el punto de vista del derecho penal, cómo investigarlos, qué hacer desde el punto de vista de la figura de una víctima y, sobre todo, qué no hacer para no caer en el delito de estafa. Comencemos entonces estableciendo que la estafa está prevista en el Código Penal venezolano, en el artículo 462. Y palabras más, palabras menos, este artículo indica que aquella persona que bajo engaño haga que una persona entregue un objeto o se involucre en una negociación, pues va a ser sometida a una investigación y posteriormente a una prisión que va de 1 a 5 años, y vamos a ir analizando durante todo el programa de hoy cuáles son justamente las penas según las modalidades en las que haya ocurrido. Comencemos indicando entonces por quién es el autor de una estafa. ¿Quién es el sujeto activo desde el punto de vista jurídico en la materia de la estafa? Cuando el legislador dice la persona, el que, estamos hablando de un sujeto activo indeterminado. Esto significa que cualquier persona puede cometer una estafa. Y en este sentido es importante que se entienda que para hablar de estafa debemos hablar de un acto intencional. No podemos hablar de estafa con una persona que no sabía lo que estaba haciendo. Se trata de un delito de los que se denominan delito de dolo. ¿Y qué es el dolo? El dolo es la intención de dañar, la intención de hacer algo que a sabiendas previo al momento de realizarlo se tiene conocimiento de que el hecho no está correctamente a los efectos de su ejecución y es algo que a nivel social es reprochable. Y les digo este abreboca porque en materia de estafa debe jugar este elemento, el elemento del dolo, como algo que pase con la intención del individuo. Y siempre digo que en materia de derecho penal las intenciones son complicadas de demostrar porque todavía no existe una máquina que podamos meter al cerebro humano y establecer cuáles son las intenciones de alguien, pero todo lo que tiene que ver con los elementos de investigación, con la criminalística, con el comportamiento del individuo, entonces al unirse como una especie de rompecabezas, nos dicen qué es lo que está ocurriendo y nos demuestran que realmente esta persona actuó con un ánimo de dolo, con un ánimo de dañar. Cuando indicamos esto, entonces vamos a partir de la idea que la estafa va a constituir un delito de daño, un delito de intención, en donde el sujeto activo, es decir, el autor, el estafador, se encarga de engañar a la víctima.
¿Y por qué hablo del engaño? Porque la estafa y el fraude evidentemente implican una manipulación de la percepción de la víctima acerca de los hechos. Y en este sentido es importante establecer que la víctima no tiene el más mínimo conocimiento de la realidad de esta situación a fin de poder defenderse porque está siendo engañada en su buena fe. Más adelante vamos a ir hablando de algunos ejemplos y vamos a poder ubicar desde el punto de vista jurídico penal esta conducta. Y es importante que establezcamos que el elemento engaño forma parte de la estafa en todo momento, porque la persona cuando empieza la negociación, empieza la transacción, entonces ya de por sí sabe que tiene una intención dañina. ¿Por qué digo que la estafa se da en una negociación y en una transacción? Precisamente el origen de la estafa implica un acuerdo de voluntades. Si yo tengo intención de adquirir algo, entonces voy a iniciarme en el mundo de la compraventa de ese algo que yo quiero. Existirá entonces una transacción que nace allí. Es una especie de negociación en donde, confiando en la buena fe del individuo, creo que eso que se me está ofreciendo está dentro de los términos que yo estoy buscando, de legalidad, de funcionalidad y de valor y precio. Pero es aquí en donde justamente empieza esto. Y el elemento que hay que establecer es el elemento de la intención dañina, del engaño, y el tercer elemento súper importante en la estafa es el perjuicio al patrimonio de la víctima. Cuando tenemos estos tres elementos, entonces aquí estamos hablando de que se comete el delito de estafa. ¿Y por qué estoy siendo tan categórica con esto de los tres elementos? Porque si no están configurados los tres elementos del delito de estafa, no se puede hablar de una estafa. Tiene que haber una intención de engañar, tiene que haber justamente ese ánimo de ese engaño, ese dolo, ¿ok? Tiene que haber la buena fe de la víctima que ha sido engañada y, por supuesto, la consecuencia antijurídica de eso es la lesión en el patrimonio de la víctima. Una vez que se constituyen estos elementos, entonces podríamos hablar de que estamos actuando en una materia desde el punto de vista del derecho penal que debe ser denunciada y que debe ser perseguida por las autoridades porque estamos en presencia de una estafa. Muchas veces las personas se confunden mucho con el tema de las estafas en acuerdos o transacciones que no llegaron a feliz término. Sociedades de pronto en donde de repente la persona estaba estableciendo una ganancia, estaba estableciendo un beneficio y no lo recibió, entonces de una vez tildan a la otra persona, al socio, como estafador. Una persona que de repente quería llevar a cabo una negociación y no le salió como esperaba, entonces puede de una manera ligera tildar al otro de estafador, cuando la realidad es que el delito de estafa debe demostrarse jurídicamente hablando con el acaecimiento de estos elementos a los que me he referido. Por ello, el día de hoy vamos entonces a pasearnos, en primer lugar, por el artículo 462 de este Código Penal venezolano para conocer con exactitud qué dice el legislador al respecto. En segundo lugar, esos elementos que ya hemos analizado, elementos constitutivos, pero de manera puntual. Y en tercer lugar, pero no menos importante, los medios de comisión de una estafa. Analicemos pues entonces cada uno de estos aspectos para conocer este delito y, si estamos pasando por una situación similar, darnos cuenta que estamos entonces frente a una circunstancia, una situación antijurídica que debe ser resuelta por las autoridades, y si no, entonces ya con tener la información seguros estamos de que no caeremos en una cosa de este estilo. No se vayan, porque al regreso vamos a hablar de lo que ha dicho el legislador con el delito de estafa y conocer entonces cuál es la pena de este flagelo para poder saber jurídicamente hablando de qué se trata la estafa. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre el delito de estafa. ¿Qué tanto sabemos acerca de este delito? ¿Podemos determinar si realmente nos están estafando, si nos estafaron o probablemente nos podrían estafar con alguna negociación futura que vayamos a hacer? ¿Qué ha dicho el legislador venezolano al respecto? El tema del derecho penal a mí me fascina porque es la manera en la cual se establecen los lineamientos jurídicos del control social cuando las personas no hacen caso. Así de sencillo. Es como el coco, es como el papá, la mamá que disciplina y que regaña cuando usted no se portó bien. Pero para que esto sea efectivo, es necesario que las normas penales estén descritas de una manera clara, que todo el mundo entienda qué quiere decir el legislador para que no se dé lugar a interpretaciones falsas. Y por ello es que siempre al referirnos a un delito tenemos que remitirnos a la norma que lo contempla para ir analizando exactamente en qué consiste todo eso. No necesitamos ser abogados para darle el sentido lógico a un delito. Lo que hay es que buscar el entendimiento de cada una de las frases que quiere el legislador plasmar para nosotros desde el sentido común poder entender e interpretar lo que es prohibido y lo que es permitido. Fíjense ustedes, dice el artículo 462 del Código Penal previsto en el capítulo 3 que contempla la estafa y otros tipos de fraudes. El que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5 años. Comencemos por establecer lo que les decía al principio. Cuando el legislador dice el qué significa que es un sujeto activo indeterminado. Cualquier persona puede estafar a otra. Basta con que tenga la edad mínima que establece el legislador venezolano, que son 14 años, para indicar que puede ser sujeto de una estafa. En este sentido, es importante también establecer que para calificar como autor de una estafa, la persona debe tener la factibilidad de ser imputable, investigable. Esa persona debe tener conocimiento, discernimiento de lo que está haciendo y no estar discapacitado con algún tipo de patología mental que le prive del discernimiento. Entonces, el qué, esta persona indeterminada, con artificios o medios capaces de engañar. ¿Qué es un artificio? ¿Qué es un medio capaz de engañar? No solo la palabra engaña, no solo el falsear la realidad es un engaño. Un artificio va a ser cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de actuación en la que la persona, confundiendo a otra y valiéndose de su buena fe, entonces empieza a desplegar esa situación para hacer creer un escenario que no existe. El artificio será una especie de embrujamiento, una especie de hechizo en el cual la persona cae creyendo que esto realmente es así y que viene justamente con la intencionalidad dañina de hacerlo, inducir en el error. Y esto es justamente lo que dice el legislador al respecto. El que la persona esté inducida en el error. El que la persona no sepa que lo que estaba haciendo era lo que le iba a convertir en una víctima. Esto es lo que protege el Estado venezolano en este artículo, es justamente el patrimonio del individuo. Entonces, esta persona que hace que el otro caiga en este error y genere una actuación que a su vez consiste en una contraprestación para el estafador y un perjuicio para la víctima, diríamos que estamos en presencia del delito de estafa. ¿Y cómo vamos entonces a interpretar la buena fe de la víctima? Bueno, evidentemente desde el desconocimiento que tiene esta persona acerca de lo que está ocurriendo. Sobre todo yo lo ejemplifico indicándoles que si usted hubiese sabido la verdad acerca de ese negocio, lo habría realizado, se habría arriesgado igual a hacerlo.
Entonces, la buena fe no puede demostrarse porque la buena fe es inherente a cada uno de nosotros. Se supone que todos actuamos de buena fe, se supone que nadie anda por ahí queriendo engañar a nadie y se supone que si usted me dice a mí que algo es cierto, yo debo creerle porque eso constituye mi buena fe. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿cómo podemos entonces decir que realmente la persona fue engañada? Bueno, evidentemente en materia de estafa el engaño se tiene que demostrar. Les decía en la parte anterior que esto es uno de los elementos constitutivos del delito. ¿Y cómo demuestro yo el engaño? Con todas las manifestaciones, dichos, artificios, situaciones que hayan llegado a esa persona a considerar que el negocio era algo rentable y algo viable. Cuando hablamos de lo que se conoce como el iter criminis en materia del derecho penal, vamos a referirnos a toda la serie de pasos consecutivos que se van cometiendo. Imagínense un camino, imagínense un puente o los rieles de un tren. Usted va sucediendo una serie de pasos que se constituyen todos juntos en un delito. Es el iter criminis. Cuando hablamos de estafa, la estafa implicará un iter criminis bien interesante y que tiene que ver justamente con, en primer lugar, la captación de la información de esa persona, del interés de la víctima. Dar algo que resulte supremamente atractivo para que el negocio camine. Una situación que, si se quiere, es una situación por poco tiempo, una oferta que acaba rápido, o una situación que es una emergencia a tal punto que tiene que llevarse a cabo entonces esa negociación. En fin, un estado de tal vulnerabilidad en la víctima que prácticamente no pueda resistirse, o que la oferta sea muy tentadora, o que la emergencia sea tal que no hay otra situación que llevar a cabo esto, o cualquier engaño que sea lo suficientemente factible para poder convencer a otra persona. Y en este sentido es cuando nos pasamos a detener los tipos de víctimas que pueden sucederse en estos casos. Cuando hablamos de diferentes modalidades de víctimas, nos vamos a dar cuenta que una víctima puede ser una víctima directa, es decir, la persona contra la cual recae el hecho punible, pero también podemos hablar de víctimas indirectas. Imagínese que usted estafa a una empresa. Los daños colaterales que se vienen allí generados para el patrimonio de la empresa, que a su vez pertenece a varios socios, es un tema interesante que usted debe determinar que evidentemente puede significar la presencia de otras víctimas. Y así vamos a darnos cuenta que existe entonces desde el punto de vista victimológico el hecho de que la estafa viene a presentarse con un universo grandísimo de potenciales víctimas. Además de ello, para conocer este delito, también debemos analizar el hecho que en materia de estafa, cuando el agente pretende hacer el engaño, hizo una serie de actos previos para dar una especie de apariencia de legitimidad a ese hecho. Y por eso, en muchos casos, las estafas están involucradas con las falsificaciones de documentos. ¿Por qué? Porque las falsificaciones de documentos vienen a ser, entonces, una serie de elementos que te dan una especie de seguridad a ti para poder llevar a cabo la transacción. Igualmente, existe todo lo que es el escenario que ha sido creado por el autor, por el estafador, para que estas situaciones entonces a usted le parezcan válidas y usted considere que realmente vale la pena entonces meterse en ese negocio. Pero no es suficiente con que usted diga que solamente le pareció atractivo el negocio. Para que la estafa se configure, usted necesita haber entregado un dinero o un bien o algo que le pertenecía y que forma parte de su patrimonio para poder materializar la transacción. Y una vez entregado este bien, al no recibir lo que esperaba, es allí en donde podríamos hablar que se materializa la estafa propiamente dicha. Importante determinar estos tiempos porque de repente usted puede estar en alguna de esas fases del iter criminis, puede estar dentro de ese proceso, pero todavía como tal no ha sido determinada la estafa porque todavía usted no ha entregado el dinero. Quizás entonces con este programa usted pueda detener esa transacción porque adquirió nuevos
nuevas herramientas, nuevos elementos que pueden establecerse desde una manera más clara en cuanto a lo que usted realmente debería hacer. De allí la importancia de la formación en este sentido para que usted sepa el alcance del delito de la estafa. Al regreso vamos a hablar acerca de los modos comunes de hacer estafas y las formas en las cuales entonces podemos justamente identificarlas y reconocerlas a los fines de las investigaciones correspondientes. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca del delito de estafa. ¿En qué consistirá esto? Todas las actuaciones y todas las negociaciones que no llegan a un feliz término se convierten en estafa. Realmente todo lo que implica una transacción en donde yo no estoy satisfecha puede ser reputada como una estafa. Mucho cuidado con eso. Dice el legislador entonces que el error en el cual cae la víctima le produce, ¿verdad?, un perjuicio económico y en consecuencia produce un provecho injusto para el estafador. Y en consecuencia debemos determinar que ese provecho injusto y que ese perjuicio que se está generando allí es lo que constituirá la estafa. Pero en la práctica, ¿cómo ocurre eso de las estafas? ¿Será que todos los negocios que yo entonces puedo emplear y ejecutar o iniciar que no terminaron bien y que involucran a otra persona son una estafa? No necesariamente. Recuerden que en materia de comercio, en materia de transacciones, hay algo que se conoce como el RAS. El RAS son riesgos aceptados socialmente. ¿Qué significa esto? Usted está comprando de repente un vehículo y usted sabe que si el vehículo es usado, probablemente surjan algunas fallas mecánicas y funcionales. El punto es cuando pasamos a establecer que en materia de compraventa de vehículos estamos en presencia de estafa. Porque este ejemplo lo traigo como punto de arranque porque es los casos más comunes. Una de las transacciones más comunes que hacemos los seres humanos es la compraventa. Y la compraventa de vehículos ha sido objeto de estudio por las múltiples modalidades de estafa que se pueden generar aquí. Imaginemos desde lo que es la figura de la estafa propiamente dicha desde el aspecto digital. Usted entra en alguna plataforma como Marketplace, por ejemplo, porque usted está buscando un vehículo y va a buscar las ofertas que le parezcan más atractivas, lo que se ajuste a su presupuesto, y en este sentido usted va a llevar a cabo una serie de conversaciones con esta persona en cuanto a las condiciones de ese vehículo. ¿Qué va a indicar la persona? Generalmente la persona va a exagerar un poco en cuanto a lo magnífico del vehículo. Yo no he visto a la primera persona que esté enamorada de un vehículo, que su vehículo no le eche broma para nada y lo venda. En realidad las personas cuando empiezan a vender los vehículos es porque ya empezaron a dañarse o porque tienen una emergencia médica. Por esta razón se podría justificar que alguien venda un vehículo que está en perfecto estado que no le ha echado broma para nada. Sin embargo, como quiera, de que el derecho de propiedad es un derecho amplísimo y usted puede hacer con su propiedad dentro del marco de la ley lo que le antoje, si usted quiere vender su vehículo, no necesariamente tiene que estar pasando por una situación médica, ni mucho menos, sencillamente quiere hacer la inversión. En fin. El punto es que cuando vamos a analizar todo lo inherente a esas negociaciones que son desde el punto de vista digital, esas conversaciones, mándame foto del vehículo, en qué estado está, cómo funciona el aire acondicionado, cuéntame, ¿hay algún problema de falla allí, una caja, el motor? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los detalles, los detallitos que dice generalmente la persona que está vendiendo el vehículo? Todos estos aspectos son los que se analizan a los fines de determinar cuál era la intención de ese vendedor, porque es aquí en donde podemos ver qué es lo que la persona ha indicado. Si por ejemplo la persona indica, yo tengo este vehículo desde hace 10 años y durante este tiempo el vehículo jamás ha sido chocado, entonces yo debo desde mi buena fe creer que eso es así. Pero ¿qué ocurre si una vez que entonces hacemos la transacción, yo me doy cuenta que el chasis del vehículo estaba doblado, la chapa estaba removida,
producto de un súper impacto que ese vehículo tuvo, y cuando reviso en tránsito hay tremendo expediente porque en ese vehículo ocurrió un choque, una colisión en donde fallecieron varias personas, y esto ocurrió durante el tiempo en el que la persona tenía el vehículo. ¿No es eso una modalidad de estafa? Por supuesto que sí. Entonces, aquí les quiero empezar a ilustrar acerca de en qué momento sí se puede configurar y en qué momento no se configura una estafa. ¿Cuándo no se configuraría una estafa? En este mismo ejemplo, cuando la persona que está vendiendo el vehículo es un tercer comprador y nunca se le dijo que el vehículo había sido chocado, a él nunca le echó broma, nunca revisó esta famosa chapa, nunca se dio cuenta que el chasis estaba doblado, y desde su creencia que el vehículo nunca había sido chocado, se lo indicó también a usted. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y de allí la importancia de la pericia a nivel criminalístico, de poder encontrar pruebas que demuestren que la persona realmente tenía la intención de engañar. Porque, como les digo y retrocedo en mis palabras, demostrar intenciones es algo complejo en el mundo del derecho penal, pero no es imposible. Entonces, cuando decimos que una persona lleva a cabo este tipo de negociación digital, existirá una traza digital de esas conversaciones. Yo hablé con usted, aquí está el capture de la conversación, cómo me dijo que se llamaba, quizás vamos a pasar de la plataforma al WhatsApp, vamos a hablar privadamente para ver, para que me mande más fotos. Esto es muy común en este tipo de negociaciones y allí se va dejando toda esta traza comunicacional. Ok. Bueno, mándame un video del vehículo. De repente entonces la persona envía un video, pero no sabemos si ese video corresponde efectivamente a ese motor de ese vehículo. Ahorita se utiliza mucho la práctica que las personas por la distancia soliciten un video del encendido del vehículo. Entonces la persona hace el video del encendido, abre capot, verifica, va a tubo de escape y entonces está como que una especie de área técnica allí verificando las condiciones del vehículo. Pero ¿qué pasa si la persona estaba utilizando otro vehículo con características similares, que sí está en perfecto estado, con la intención de hacerlo caer a usted en ese error y de engañarlo? Entonces, evidentemente, sí diríamos que en estos casos se configura el delito de estafa. ¿Y por qué es importante diferenciar esto, señores? Porque en esa misma medida es que vamos a poder nosotros ejercer acciones penales. Documentación de vehículos. Es muy común en materia de compra-venta de vehículos que haya un tema con la documentación. Si usted es de las personas que está comprando un vehículo y le dicen tranquilo que eso tiene un directo, eso tiene un poder, pero cuando usted le dan ese poder no pasó por una notaría, entonces usted no va a hacer nada con eso. Usted probablemente esté estafado. Si le dicen que el vehículo tiene un directo de ahorita, de enero, tenga cuidado porque esto está prohibido. La única autorización que se puede hacer es a través del traspaso con el propietario o el apoderado directo en la notaría. Entonces hay que tener mucho tino con ese tipo de cosas. No se vayan porque al regreso vamos a continuar contrastando cuáles son esas situaciones que se pueden convertir en estafa y finalmente vamos a determinar qué hacer ante una circunstancia de esta. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre el delito de estafa. Ya nos hemos paseado por la conceptualización del delito de estafa, saber cuáles son los elementos constitutivos de este delito, cuándo realmente podemos hablar de que se está cometiendo la estafa. Analizamos el artículo 462 del Código Penal para saber qué dice el legislador respecto a ello. También analizamos cuál es el comportamiento tanto del autor de la estafa, es decir, del estafador, como de la potencial víctima. Y en este momento vamos a analizar cuáles podrían ser las situaciones que nos hagan incurrir en el delito de estafa como víctimas. Fíjense ustedes, en materia de estafa hemos visto que el autor de este hecho con el tiempo ha perfeccionado cada una de sus técnicas, porque si algo hay que reconocer desde el punto de vista criminológico es que la delincuencia no se estanca, la delincuencia va siempre aprovechándose, cambiando y adquiriendo mejores destrezas, lamentablemente desde un aspecto negativo y reprochable, pero lo hace.
Entonces, la estafa tiene la particularidad de que el estafador, entonces, al ir perfeccionando su técnica, va a asegurar el cumplimiento de su intención, que es que lucrarse indebidamente. ¿Y por qué les digo esto? Se los digo porque al establecer que la estafa tiene un ánimo de daño, un ánimo de dolo, de hacer justamente con intención engaño, ahí nos vamos a dar cuenta que existirá este elemento subjetivo dentro de la estafa que se materializa justamente en la transacción. Vámonos a este ejemplo clásico. Estas personas que están por la calle y están comprando oro, tienen una cantidad de artículos u objetos por los cuales pueden intercambiar algunas piezas de oro, pero utilizan un químico para verificar la pureza del oro. Y se los traigo a colación este ejemplo porque en algún momento de mi vida, en el edificio en el que vivía, siendo apenas una estudiante de Derecho, habían un par de viejecitos que estaban en el pasillo con una de estas personas. Y ellos estaban con una cara bastante triste porque se dieron cuenta, gracias a este señor, que las prendas que tenían durante toda su vida guardadas no eran de oro, porque el señor, al colocar este químico, resulta que les demostró que tenía una reacción que afectaba al mineral y en consecuencia no era oro. Al yo darme cuenta que estábamos en presencia de una estafa, lo que hice fue indicarle que hiciese la misma prueba con mi anillo de oro, que sí estaba completamente segura que lo era. Y fue tal el estado de nerviosismo de este individuo que se negó a hacerlo. Y allí mis vecinos se dieron cuenta de que estaban siendo a punto de ser estafados. La persona devolvió las prendas a estos ancianos y por supuesto se fue rápido para evitar una persecución mayor, que los viejitos fueran, pusieran la denuncia, yo fuese como testigo y en fin. ¿Por qué les digo esto? Y no con esto estoy diciendo que todas las personas que se dedican a ello andan estafando, pero esa persona en particular había realizado esta reacción química que evidentemente este líquido que cargaba iba a dar esa coloración con las prendas de oro y estaba haciendo creer en el error, hacer caer en el error a la persona de que sus prendas no eran, en este caso, auténticas o puras. Y por ello, entonces, se valía, ¿ok?, de esa situación, de ese engaño para generar un perjuicio económico. ¿Y por qué un perjuicio económico? Bueno, señores, es de lógica. Si yo tengo una pieza de oro de 18 quilates que te pesa, digamos, unos 10, unos 15 gramos y recibo un peluche que lo que valen son $2, evidentemente a mí me están estafando. Entonces, con esto les quiero hacer ver que el tema de la estafa tiene múltiples aristas y tiene múltiples formas de hacer. Ahora con el tema de la gente comprando a nivel online. Lamentablemente, la proliferación del emprendimiento también se ha visto afectada por estafadores. Personas que habilidosamente crean cuentas falsas de Instagram, que crean, en este caso, montajes de empresas grandes ya posicionadas como si fuesen una sucursal y suben fotos, son hasta capaces de comprar bots para tener likes, tener comentarios de gente que sí avala la transacción para hacerlo caer a usted en el error. Es lo que les he venido explicando durante todo el programa. La estafa implica que yo te engaño, que yo te hago caer en un error a ti. Y por esta razón es que tú precisamente crees. Si yo entro en una cuenta, supongamos Instagram, en donde veo que es una cuenta que tiene muchísimos seguidores, que incluso puede ser una cuenta hasta verificada y que tiene una cantidad de productos que está exhibiendo ahí y todos los comentarios son buenos, entonces yo tengo una confianza de hacer la transacción. Y por esta razón voy a entregar un dinero. El tema con las empresas online es que tú no tienes una tienda física donde ir a reclamar. Si tú haces una transacción, de repente la persona, evidentemente sí, te puede dar los datos bancarios con los cuales lo puedes perseguir, pero ¿qué ocurre si la persona se encuentra en otra región completamente distinta a la que tú estás? Entonces eso hace obstaculizante la investigación en este sentido. Por ello, las estafas que tienen que ver con el nivel cibernético son muy comunes porque son fáciles de cometer en tiempo real. Igualmente está la famosa estafa de la emergencia.
Ahora con este tema de la diáspora, a mí me duele muchísimo ver cómo algunas abuelitas, algunas madres con el corazón destrozado porque sus muchachos se le fueron, reciben llamadas telefónicas al poco tiempo que sus hijos se fueron con la finalidad de decirle que a su hijo se le perdió el teléfono, se le perdió el dinero, se le perdió el pasaporte y necesitan una transferencia urgente. Imagínense lo que significaría para esta madre, para esta abuela, esta situación de no tener información de su muchacho y que venga un estafador habilidoso en ese momento a hacerle creer que está esa emergencia instalada. Por supuesto, la madre o la abuela va a acceder a entregar lo poco o lo mucho que tenga para ayudar a su familiar. ¿Y qué ocurre entonces cuando el familiar efectivamente termina de llegar al destino? Se comunica telefónicamente y allí es donde se dan cuenta de que la situación era una estafa. El tema de la estafa implica una afectación emocional. El estafador juega con la emoción de la persona. Te digo que te ganaste un premio, observo tus redes sociales, veo que te gusta mucho determinada tienda. Yo agarro y te digo que soy un agente autorizado de la tienda tal, que vimos que has venido, que has hecho tus compras y ahora entonces acabamos de encontrarte como ganadora de nuestro concurso. Dame tus datos a los efectos de hacerte entrega, hacerte llegar el premio, pero el premio tiene un costo de delivery, tienes que pagarlo. Entonces allí van envolviéndote desde tu creencia y desde la habilidad que tiene el estafador, en donde vas a caer justamente, ¿por qué? Porque hay una emoción involucrada. Si yo te digo que estás en una emergencia, si yo te hago creer que es urgente que hagas esto, por ejemplo, las famosas ofertas que van a acabar. Cuando hay una oferta en línea que quienes compren en los próximos 10 minutos van a tener un 50% de descuento y háganlo ahorita porque este precio es único y no va a llegar nunca más, probablemente puedan incurrir en un delito de estafa, puedan ser víctimas de un delito de estafa. ¿Por qué? Porque esa urgencia como tal no es tan frecuente en una tienda que tiene un stock de productos. Y luego si usted va a ver, generalmente los productos con el tiempo probablemente estén más económicos en algunos casos. Entonces es importantísimo, señores, que tengamos en cuenta esta situación de la manera en la cual juegan con nuestra emocionalidad. Ya para terminar, quiero establecerles algunos tips para que usted no sea víctima de estafa. En primer lugar, si usted está haciendo una transacción con un vehículo, usted debe exigir la exhibición de la documentación que acredita la titularidad de la propiedad de esa persona que está vendiendo o la autorización notariada mediante poder de la persona que está vendiendo. Adicionalmente, usted tiene que hacerse de expertos en mecánica funcional para constatar el estado de ese vehículo. Y adicionalmente, usted tiene que verificar que la persona realmente haya sido sincera en los detalles que indica de este vehículo, que en este caso estamos hablando de un vehículo usado. A nivel de recepción de llamadas telefónicas, no crea en esas llamadas telefónicas que supuestamente vienen de las autoridades, que vienen de las instituciones. Soy del banco tal, necesito que me dé su número de cuenta. ¿Por qué razón un banco le va a pedir a usted su número de cuenta si el banco es quien le dio el número de cuenta a usted? Que necesitamos que usted escoja entre varias opciones que le vamos a enviar, marque 1, marque 2, marque 3, para verificar y continuar. Si usted no ha pedido ningún tipo de servicio a nivel de internet, porque usted va a acceder a un bot de pisar opciones que pueden llevarlo a algo posterior, que es lo que se denomina phishing a nivel cibernético y del cual podemos hacer un programa cuando deseen. Entonces, esto justamente tiene que ver con ese comportamiento de la víctima permisiva. Si le dicen mediante una llamada telefónica que un familiar suyo tuvo una emergencia, comuníquese con ese familiar. Hasta que usted no escuche a ese familiar, usted no puede entregarle dinero a otra persona. Si le establecen que tiene que hacer algo muy rápido, dude, porque toda situación, a pesar de que tenga que ser atendida de manera pronta, puede esperar por lo menos una verificación. En conclusión, el tema de la estafa ha sido analizado durante muchísimos años por muchísimos doctrinarios y pensadores por aquello de esa habilidad tan mal utilizada del estafador. Usted, como persona dotada de sentido común, siga ese instinto a aquello que no le huele bien, aquello que a usted no le parece correcto.
verifique qué es lo que está pasando allí y constate que usted realmente no esté en peligro de perder su patrimonio. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos analizando cada uno de los aspectos jurídicos y acercándonos al mundo del derecho. El agradecimiento a todos ustedes por la receptividad con este espacio y recordarles que pueden volver a ver nuestra programación, no solo en la reposición del programa, sino también en nuestras plataformas digitales. En Latinamedios tenemos nuestro canal de YouTube y cualquiera de los programas que usted desee volver a ver puede acceder a ellos. Soy Cristina Coronado y les deseo que tengan una magnífica semana.